Mi madre siempre me llamó un regalo de Dios, hasta que el ADN reveló que soy hijo de su amante, no del hombre que me crió. Así que le conté a mi padre la verdad. Desde pequeño crecí escuchando a mi madre decir que yo era un regalo de Dios. Lo decía en voz alta, como si quisiera que todo el vecindario lo escuchara, y lo repetía cada vez que hacía algo bien, como si estuviera obligada a recordarle al mundo, y tal vez a sí misma, que yo no era un hijo cualquiera. Era especial, único, bendecido. Pero con el tiempo, ese discurso empezó a sentirse más como una máscara que como una muestra de afecto real. Había algo raro, algo en su tono que no era del todo maternal, algo en su forma de tratarme que no coincidía con el relato celestial que tanto le gustaba contar. Y mientras mis hermanos crecían entre abrazos, aplausos y comidas preparadas con cariño, yo recibía correcciones frías, instrucciones estrictas y exigencias camufladas de esperanza. Nunca entendí por qué mi madre era tan cálida con ellos y tan medida conmigo. Siempre pensé que simplemente yo era el más problemático, el que necesitaba más disciplina, el que exigía más trabajo, y que por eso era también el más importante. Mi papá, en cambio, era otro mundo. Él era tranquilo, de esos tipos que no levantan la voz pero te hacen sentir protegido con solo estar cerca. Nunca fue particularmente efusivo, pero con él yo me sentía seguro, aceptado. Teníamos una conexión que no necesitaba palabras, y si algo salía mal, era él quien estaba ahí con una mano en el hombro, con una herramienta en la mano o con un café caliente en la madrugada. Siempre me pareció curioso que fuera él, y no mi madre, quien recordara las fechas de mis exámenes, quien me preparara el desayuno los días importantes o quien insistiera en acompañarme a la universidad para ayudarme a cargar las cajas del apartamento. Para mí, él era la figura central de mi familia, incluso si muchas veces parecía opacado por la presencia dominante de mi madre, que era quien tomaba todas las decisiones importantes. Mi madre organizaba, dirigía y supervisaba cada detalle de la vida familiar como si fuéramos parte de un experimento. Y dentro de esa estructura, yo me sentía como una pieza que no terminaba de encajar. A lo largo de los años, esas pequeñas diferencias se fueron acumulando. No era solo el trato desigual, era la forma en que me miraba cuando pensaba que no la estaba observando. Como si me analizara. Como si tuviera miedo. También estaban esos momentos incómodos cuando alguien de la familia comentaba que yo no me parecía a nadie, o cuando hacían chistes sobre que yo era el raro, el distinto. Y mi madre simplemente apretaba los labios en lugar de reír. Con el tiempo empecé a tener dudas que nunca me atreví a formular. ¿Por qué me sentía más cercano a mi padre que a ella? ¿Por qué parecía como si mi existencia fuera una especie de obligación que ella soportaba en silencio? ¿Y por qué carajo me sentía constantemente observado, como si estuviera bajo una lupa que solo ella sostenía? Fue en uno de esos días de encierro pandémico, cuando ya la rutina de estar en casa se había vuelto insoportable, que decidí comprar un kit de ADN. No tenía ningún objetivo dramático. La verdad, lo pedí por aburrimiento, porque estaba de moda y porque varios amigos lo habían hecho y me pareció curioso. Lo vi como una oportunidad para conectar con mis raíces, tal vez encontrar parientes lejanos, entender de dónde venían ciertos rasgos físicos. Nunca, jamás, lo compré esperando una revelación familiar. Si algo, lo hice para tener algo que contar en la próxima reunión. Pero lo que encontré fue una pieza que nunca había estado sobre la mesa, un dato que rompía la imagen completa que me habían vendido durante toda mi vida. El primer golpe fue notar que mis resultados no coincidían con los de mi supuesto primo segundo. Él ya se había hecho el test meses antes, y nuestros datos no tenían absolutamente ningún cruce. Eso me descolocó. Después verifiqué si había un error. Volví a revisar. Llamé al soporte técnico. Pensé que tal vez había algún fallo en el análisis, que era imposible que no compartiera ADN con alguien tan cercano. Pero todo estaba bien. El test era preciso. La única forma de que eso fuera cierto, era que yo no era hijo biológico de mi padre. Y esa posibilidad me paralizó. Durante días no dormí. Dejé de comer. No quería hablar con nadie, ni siquiera con mis hermanos. Solo caminaba por la casa mirando las fotos familiares, buscando pistas que me dijeran que todo era una alucinación. Pero no había pistas. Solo había recuerdos que, ahora, se sentían falsos.
Confrontar a mi madre fue una decisión que tomé en silencio, sin planearla del todo. Un día, simplemente me paré en la cocina mientras ella preparaba café y le dije, sin rodeos, que los resultados del test no cuadraban. No lo dije con rabia, ni buscando pelea. Solo quería una explicación. Su respuesta, sin embargo, me hizo sentir como si me hubieran tirado agua helada por dentro. Se limitó a decir, sin levantar la vista del café, no tenías por qué averiguar eso. Ya lo habíamos superado. Y con eso, confirmó todo. No hubo llanto. No hubo disculpas. Ni siquiera sorpresa. Solo esa frase seca, brutal, como si yo fuera un error que ella había enterrado hace años y que ahora volvía a salir, inoportunamente, para arruinar su narrativa. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por el hecho biológico en sí, porque yo seguía siendo la misma persona, con los mismos recuerdos y vínculos, sino por la forma en que me lo dijo. Como si yo no tuviera derecho a saber la verdad. Como si mi historia, mi identidad, fueran una propiedad exclusiva de ella. Y entonces supe que no podía dejar las cosas así. No podía permitir que el hombre que me crió, que me dio todo, siguiera viviendo en esa mentira. Él merecía saber. Y si mi madre creía que podía seguir manipulando su mundo como si nada hubiera pasado, entonces no me conocía en lo absoluto. Porque si ella me había llamado regalo de Dios, ahora yo iba a convertirme en el castigo que ese mismo Dios le había mandado, solo que esta vez, sin envolver en papel bonito. Actualización 1. Había pasado poco menos de un mes desde esa conversación absurda y brutal con mi madre. No hubo remordimiento. No hubo justificación real. Solo una frase cargada de desprecio y arrogancia, como si revelar el origen de mi existencia fuera una traición imperdonable de mi parte. Desde entonces, la dinámica en la casa cambió. Yo ya no podía verla con los mismos ojos, no podía compartir la mesa sin que me hirviera la sangre, y mucho menos fingir que nada había pasado. No obstante, aún no le había dicho nada a mi padre. Me costaba. No porque creyera que él reaccionaría mal conmigo, sino porque tenía miedo de romperle el corazón. De destruir al único ser en esa casa que alguna vez me había dado amor real. Me carcomía la idea de ser yo quien le pusiera la última piedra sobre una historia falsa que él llevaba décadas creyendo como verdadera. Pero por más que me dijera a mí mismo que era mejor no hacerlo, que lo estaba protegiendo, en el fondo sabía que lo que estaba haciendo era posponer lo inevitable. Y con cada día que pasaba, el silencio me pesaba más y más. La gota que rebalsó todo fue un domingo por la tarde, cuando mi padre me llamó para preguntarme si quería acompañarlo a una reunión de antiguos colegas del trabajo. Había sido supervisor de obra durante años, y mantenía contacto con muchos de sus compañeros, que lo respetaban profundamente. Me dijo que quería presentarme como el orgullo de su vida, que me consideraba el mejor logro de todos sus años como padre. Me acuerdo que usó esa palabra exacta, logro. Y ahí, en ese instante, sentí una puñalada en el pecho. Porque ese hombre, el que me estaba mirando con ternura, con orgullo genuino en los ojos, vivía convencido de que yo era parte de su historia de vida, de su legado. Y lo era. Pero no en el sentido biológico. Y él no lo sabía. Y yo, que lo amaba como a nadie, lo estaba dejando vivir en una mentira que él jamás eligió. Sentí que estaba siendo igual de manipulador que mi madre, igual de cruel por omisión. Y esa fue la noche en que decidí que ya no había vuelta atrás. No fui directo. No tenía sentido arrojarle la verdad de golpe como una bomba. Así que al día siguiente, cuando él regresó del supermercado, lo esperé en el porche con una carpeta negra en la mano. Dentro tenía los resultados del test, las coincidencias genéticas, un análisis que descargué y imprimí con lenguaje lo más claro posible. Cuando se sentó a mi lado, le pedí que respirara hondo y me escuchara sin interrumpirme. Le dije que lo amaba, que lo respetaba más que a nadie, y que nada, absolutamente nada, cambiaría eso. Pero también le dije que merecía saber la verdad. Que no era justo que viviera en una farsa construida por alguien que le mintió todos los días de su vida. Mi padre me miraba con esa calma que siempre tuvo, pero yo notaba que su mandíbula estaba tensa. Lo conozco lo suficiente como para saber que eso significaba que estaba conteniéndose. Cuando le entregué la carpeta y leyó el primer párrafo,
no dijo nada. Se quedó mirando las hojas como si estuvieran escritas en un idioma desconocido. Tardó más de 10 minutos en pasar a la segunda hoja. Luego simplemente la cerró, la dejó sobre la mesa y me preguntó, ¿tu madre lo sabe? Le respondí que sí. Que lo sabía desde el principio. Que yo la confronté y que lo único que dijo fue que ya lo había superado. Fue ahí donde vi por primera vez un destello diferente en los ojos de mi padre. No era dolor, no era tristeza. Era furia. Una furia contenida, silenciosa, elegante, pero implacable. Se levantó sin decir una palabra más, entró a la casa y estuvo encerrado en su cuarto hasta la noche. Lo que pasó después fue un cambio lento pero evidente. Mi padre no la enfrentó a gritos, ni rompió platos, ni se largó de la casa. Eso sería demasiado fácil. Él jugó su carta como solo los hombres traicionados pero inteligentes pueden hacerlo, con cálculo. Empezó por desconectarse emocionalmente. Dejó de conversar con ella. Dejaron de compartir café en las mañanas. Ya no se sentaban juntos en el sofá por las noches. Y lo más evidente fue que retiró todas sus pertenencias del cuarto principal. Volvió a ocupar la antigua habitación de huéspedes sin dar ninguna explicación. Mi madre intentó disimularlo diciendo que era por su espalda, por comodidad, pero todos sabíamos lo que pasaba. Yo, desde mi habitación, escuchaba las conversaciones nocturnas donde ella intentaba hablarle y él respondía con monosílabos. Ya no le pedía favores. Ya no aceptaba su comida. Ya no la miraba con afecto. Solo con un respeto mínimo, el que se tiene por alguien que comparte el mismo techo, pero ya no la misma vida. Y ahí, en ese silencio tenso que se instaló en casa, empezó mi venganza real. Porque mi madre no esperaba eso. Ella contaba con que él explotara, que hiciera un escándalo, que se desahogara en una pelea que ella pudiera manipular o ridiculizar. Pero no contaba con el abandono emocional. No contaba con el vacío. Con el desprecio sin palabras. La vi perder el control poco a poco. Empezó a cocinar platos que él amaba, a dejarle notas en la mesa, a poner la música que solían escuchar juntos. Y él no respondía. Ni un comentario. Ni una sonrisa. Nada. Solo un muro que crecía con cada día que pasaba. Y yo, por primera vez, sentí que se estaba haciendo justicia. Porque a mí también me mataron emocionalmente durante años. A mí también me trataron como un error que había que corregir, como un hijo incómodo. Ahora era su turno. Ahora ella sería la presencia ignorada. La voz que no se escucha. La sombra de alguien que ya no tiene poder. Porque si creía que podía seguir actuando como la matriarca invulnerable de esta familia, estaba muy equivocada. Y ese fue apenas el primer paso. Apenas el principio de lo que vendría. Porque si algo aprendí de ella fue a sonreír mientras preparas la puñalada perfecta. Y ahora que el velo se había caído, me tocaba a mí escribir el resto de la historia. Con sangre, si era necesario. Actualización 2. El ambiente en la casa se volvió un campo minado disfrazado de normalidad. Mi madre seguía fingiendo que todo estaba bajo control, que la distancia de mi padre era una etapa pasajera, que aún podía restaurar su imagen, recuperar su trono doméstico con sus platillos preferidos, sus ropas bien planchadas y su voz dulzona en las mañanas. Pero su mayor error fue pensar que esto era reversible. Lo que no entendía, o no quería entender, es que la herida que dejó no era un rasguño emocional. Era un desgarro estructural en el alma de la familia. Y que aunque ella se negara a reconocerlo, ya había comenzado a perder mucho más que una relación. Estaba perdiendo el control absoluto que había ejercido durante décadas. Esa era mi meta. Mi padre, sin embargo, no era un hombre impulsivo ni emocionalmente explosivo. Era reservado, reflexivo, pero no por eso débil. A su manera, estaba ejecutando su propia revancha. Ya no atendía sus llamadas cuando ella lo buscaba fuera de casa. Ya no le consultaba absolutamente nada. Llevaba una vida paralela dentro del mismo techo, y lo que a mí me resultaba más fascinante era que ella no tenía ninguna herramienta emocional para lidiar con eso. Estaba acostumbrada a dominar con culpa, a manipular con silencios, a chantajear con drama.
Pero ante un hombre que simplemente ya no creía en nada de lo que decía, estaba completamente desarmada. Fue durante una conversación larga que tuvimos mi padre y yo una noche, luego de acompañarlo a una de sus caminatas nocturnas por el barrio, que me soltó una frase que cambió completamente el tono de todo esto. Me dijo que se había pasado la vida trabajando por una familia que, en realidad, no existía. Que había construido una casa, una estabilidad, un legado, para una mentira. Me lo dijo con los ojos cansados, pero sin rencor hacia mí. Me dijo que si tenía algo de fuerza aún, la usaría para asegurarse de que su nombre no quedara atado a esa farsa. Que lo mínimo que podía hacer por él mismo era limpiar su conciencia y asegurarse de que lo que le quedaba por vivir no siguiera orbitando alrededor de una mujer que lo había traicionado tanto tiempo sin una sola señal de remordimiento. Le sugerí que pensara en proteger legalmente lo que había construido. Que si tanto hablaba de empezar de cero, entonces tenía que hacerlo con hechos concretos, no solo con silencios y puertas cerradas. Le hablé de la posibilidad de redactar un nuevo testamento, de hacer ajustes en los documentos de propiedad, de asegurarse que el día que él no estuviera, todo lo que quedara en pie no pasara automáticamente a sus manos como si nada hubiera pasado. Al principio dudó. No porque no lo deseara, sino porque sentía que era muy tarde para empezar a cambiar las cosas. Pero lo convencí con una frase que no olvidó. Le dije que ella había tomado decisiones por él durante años sin darle la opción de elegir. Que esta era su única oportunidad de tomar el control de su historia. Que si no lo hacía ahora, lo lamentaría más tarde, cuando ya no pudiera cambiar nada. Y lo hizo. Esa misma semana pidió una cita con su abogado. Se reunió sin que ella supiera. Modificó todo. El testamento. La escritura de la casa. Los poderes notariales. Me designó como apoderado legal, me cedió facultades específicas para actuar en su nombre si algo llegaba a pasarle, y lo más importante. Dejó por escrito que no quería que ni un centavo de lo suyo terminara en manos de quien lo había engañado durante toda una vida. No dejó huecos legales, no permitió ambigüedades. Incluso redactó una carta personal para ser leída por el notario en caso de impugnación. Cada línea escrita con una calma vengativa, explicando por qué tomaba esa decisión. Lo firmó, lo selló, y me lo entregó a mí para guardarlo. Recuerdo perfectamente la noche en que regresamos de la notaría. Cenamos tranquilos. Mi madre, como de costumbre, preparó un plato exageradamente elaborado, creyendo aún que a través de la cocina podía restaurar lo que había roto. Nos sentamos los tres. Mi padre no dijo mucho. Comió sin comentar nada. Pero antes de levantarse, se dirigió a ella por primera vez en semanas con una frase seca que me heló. Dijo que el amor no muere de un día para otro, pero que a veces se asesina con mentiras. Ella se quedó paralizada, cuchara en el aire, sin saber cómo responder. Su cara se tensó, pero no dijo nada. Él se fue al cuarto sin mirar atrás. Esa noche supe que la había golpeado mucho más fuerte que con gritos. Porque mi padre no era de venganzas, pero ahora tenía una. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba insultarla. Le bastaba con que ella supiera, en lo más profundo, que ya no tenía nada asegurado. Que todos sus planes a largo plazo, todas sus ilusiones de vejez tranquila, de herencias repartidas a su antojo, de un esposo obediente y ciego, se habían terminado. Y yo, que durante años había sido tratado como una carga, como un recordatorio incómodo de un error que ella cometió y quiso maquillar con frases espirituales, estaba ahora mismo en la cima. No por dinero, no por poder, sino porque estaba viendo cómo su mundo colapsaba desde adentro. En silencio. En cámara lenta. Sin que pudiera detenerlo. Y eso era apenas el segundo acto. Porque aún quedaba más por ajustar. Más por desenterrar. Más máscaras por arrancar. Ella creía que podía navegar la vida entera con su imagen de madre entregada, esposa leal y víctima de las circunstancias. Pero yo ya me había propuesto destruir esa ilusión con la misma calma con la que ella había sostenido la mentira de mi origen. Sin escándalos. Sin testigos. Solo con hechos. Porque si durante toda mi vida me dijo que yo era un regalo de Dios, entonces ahora iba a demostrarle que incluso los regalos más brillantes pueden explotar en las manos equivocadas.
Actualización 3. La venganza, la buena, la que se cuece lento, sin estridencias ni histerias, tiene un sabor que solo entienden quienes han vivido años tragándose el desprecio en silencio. Para entonces ya no me bastaba con verla recluida en la casa, perdida en un rol que ya no podía sostener, cocinando sin destinatario, hablando sola por teléfono o fingiendo normalidad en reuniones donde ya nadie le creía del todo. Era evidente que algo en su burbuja personal se había agrietado. Pero aún quedaba una parte intacta, su fachada social. Su imagen hacia afuera seguía relativamente pulcra. A pesar de la tensión doméstica, se las arreglaba para seguir asistiendo a sus reuniones del grupo de oración, a los almuerzos de las señoras del club, a las actividades donde ella era vista como la mujer ejemplar. La madre devota, la esposa modelo que lo sacrificó todo por su familia. Ese era el pedestal que le quedaba. Su único refugio. Y yo ya no estaba dispuesto a dejárselo. No tuve que inventar nada. Todo lo que necesitaba estaba ya en su propio pasado. Sabía, porque no soy estúpido y porque crecí prestando atención, que esa imagen de pureza inmaculada no era más que otra de sus construcciones. Tenía una relación, o al menos un historial, con el hombre que resultó ser mi padre biológico. Durante años, ella había logrado mantener ese episodio enterrado, probablemente solo conocido por un par de personas de confianza que, por conveniencia o por vergüenza, nunca lo mencionaron. Pero yo ya sabía quién era. Había buscado más allá del test de ADN. Había hecho lo que ella jamás imaginó que haría, rastrear a mi verdadero padre, ubicarlo, hablar con él. Y aunque nuestra conversación fue breve y sin intención de establecer lazos, porque yo ya tenía padre, y no necesitaba reemplazos. Me dio información suficiente para dejar claro que su aventura no fue un error de una noche como ella me insinuó tiempo atrás. Fue una relación sostenida en el tiempo, paralela a su matrimonio. Una historia que ella manejó con frialdad, de esas que solo alguien extremadamente calculador puede sostener. Con esa información en la mano, no me lancé a arruinarle la vida de inmediato. No. Lo primero fue una estrategia de desgaste. Empecé a hablar con algunas de sus amigas más cercanas, aquellas con las que ella solía pasar horas criticando a los demás, alabando su propio matrimonio modelo y presumiendo de su control sobre la casa, los hijos y la vida. Me acerqué con la excusa de querer organizar un pequeño homenaje para mi padre, un gesto simbólico por sus años de trabajo, algo familiar, íntimo. Les pedí ayuda para organizarlo. No como un evento público, sino como una cena con sus amigos más cercanos y algunas de esas mujeres que lo conocieron desde joven. Y claro, invité también a sus parejas. Y como era de esperarse, mi madre insistió en formar parte de la organización. Lo hizo sin saber que ese homenaje sería, en realidad, su colapso público cuidadosamente orquestado. La noche del evento todo parecía estar bajo control. Mi madre estaba vestida con su mejor atuendo, repartía sonrisas falsas y comentarios ensayados, como siempre. Hablaba de cómo habían superado momentos difíciles como pareja, como si el desastre no estuviera aún humeante. Mi padre, por su parte, estaba sereno. No se prestó para el espectáculo, pero tampoco se negó a estar. Se limitó a observar, a escuchar, a asentir con cortesía. Hasta que llegó el momento que yo había preparado. Me paré frente al grupo con una copa en la mano y agradecí a todos por estar allí. Dije que era importante reconocer a quienes nos formaron, a quienes nos dieron un ejemplo, y que esa noche quería compartir una historia que, por mucho tiempo, fue silenciada. Y entonces, con toda la calma del mundo, conté la verdad. No con rabia. No con insultos. Solo con hechos. Dije que durante años viví con una verdad a medias. Que crecí en una casa donde la apariencia lo era todo, pero donde yo era tratado como una anomalía. Que un test de ADN había demostrado que no era hijo biológico del hombre al que siempre llamé papá, y que la verdad fue confirmada no con llantos, sino con indiferencia. Que mi madre lo sabía desde el principio. Que mantuvo una relación paralela mientras criaba una familia. Y que nunca pensó que su pasado alcanzaría al presente. Hablé sin levantar la voz, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. Terminé diciendo que esa noche no era para exponer el pecado, sino para honrar al hombre que, aún sabiéndolo todo, eligió seguir adelante con dignidad. Mi padre.
La sala quedó en silencio. Una de sus amigas, una mujer mayor, de esas que creen que el mundo aún se sostiene por la moral, se levantó y le preguntó directamente si era cierto. Mi madre intentó hablar, pero la voz se le quebró. Balbuceó que no era el momento, que yo estaba malinterpretando, que era un asunto personal. Pero ya era demasiado tarde. Lo que ella había ocultado por décadas estaba al aire, flotando en medio de copas de vino y platos sin terminar. La noche terminó rápido. Las conversaciones se disolvieron en murmullos. Algunos se fueron sin despedirse. Otros se acercaron a mi padre para estrecharle la mano. Nadie le habló a ella. Nadie la defendió. Nadie la consoló. Esa noche no dormí. No porque me sintiera culpable, sino porque me sentía despierto como nunca. Sentí que por fin se había equilibrado la balanza. Que la narrativa de mártir que ella había construido se resquebrajaba frente a su círculo más íntimo, ese que siempre usó para reforzar su ego y justificar sus decisiones. Ya no era la Santa Madre. Ya no era la esposa sacrificada. Ahora era simplemente una mujer más que había mentido, engañado y traicionado. Y lo más importante, ya nadie podía fingir no saberlo. A la mañana siguiente, mi madre no bajó a desayunar. Estuvo encerrada todo el día. No hubo sermones. No hubo intentos de justificar nada. Estaba callada. Destrozada. Y por primera vez en mi vida, no sentí compasión. Sentí paz. Porque entender la verdad es una cosa. Pero lograr que todos la vean, que todos la reconozcan, que todos dejen de aplaudir a quien te negó amor, respeto y verdad, eso es justicia. Y yo estaba dispuesto a seguir aplicándola, paso a paso, hasta desmontar por completo el pedestal en el que ella se creyó durante años intocable. Actualización 4. El colapso social de mi madre fue solo el principio del derrumbe. Como suele pasar con las personas que construyen sus vidas sobre una mentira bien disfrazada, una vez que se cae la primera piedra, el resto se desploma con una facilidad casi obscena. Los meses posteriores a aquella cena fueron testigos de una mujer que empezó a perder sus pequeños poderes uno a uno, lentamente. Como si alguien hubiera girado una perilla y comenzara a bajarle el volumen a su mundo hasta dejarla en completo silencio. Al principio fue sutil, algunas de sus amigas dejaron de buscarla, otras cancelaron reuniones sin explicación, y las más hipócritas simplemente se alejaron fingiendo ocupaciones. Pero lo más brutal fue cuando empezó a recibir las consecuencias en el único ámbito que aún consideraba inviolable, su propio hogar. Mi padre, tras la reestructuración legal que habíamos hecho meses atrás, comenzó a mover piezas con la precisión de un cirujano. Ya no se limitaba a vivir apartado de ella, ahora estaba decidido a reconstruir su vida desde cero, pero sin ella en el panorama. Vendió un lote de terreno que tenían a su nombre, con el cual planeaban retirarse en un pueblo al sur, y usó ese dinero para alquilar un departamento en otra zona de la ciudad. Se mudó sin anunciarlo, sin ceremonia, sin drama. Un día simplemente no regresó. Me envió un mensaje corto para avisarme que estaba bien, que su abogado ya había iniciado el proceso para disolver los bienes comunes, y que cualquier documento que necesitara firmar, me lo enviaría por medio de su asistente legal. Fue la forma más elegante de decirle al mundo que había cerrado un capítulo sin tener que explicarse con nadie. Cuando mi madre se enteró de la mudanza, entró en una especie de trance. No lloró. No gritó. Solo caminó por la casa como una visitante, como alguien que acababa de despertar en un lugar que ya no le pertenecía. Empezó a hablar sola por las noches. Se levantaba a revisar la puerta, como si esperara que él regresara. Pero él no lo hizo. Y lo más cruel, y también lo más justo, fue que no dejó instrucciones, no explicó su ausencia, no pidió acuerdos ni se sentó a negociar nada. Se limitó a irse, como se va uno de una fiesta donde ya no se siente bienvenido. Y con eso, le dejó claro que ella no solo había perdido su matrimonio, sino también su estatus, su poder y su lugar en el mundo. Porque, sin él, su figura de esposa intachable quedaba expuesta como lo que era. Una ilusión alimentada por la conveniencia y la manipulación. Pero aún había más. Con la nueva estructura legal, la casa ya no era enteramente de ella.
Mi padre había hecho una modificación en la que la propiedad quedaba registrada bajo una empresa familiar donde yo figuraba como codirector. Esto significaba que ella no podía vender, hipotecar ni arrendar nada sin mi autorización. Cuando intentó pedir un préstamo con la casa como garantía, el banco rechazó su solicitud. Llamaron a mi número para confirmar la autorización y simplemente respondí que no avalaba ningún movimiento financiero en nombre de mi madre. Esa fue la primera vez que me llamó directamente desde que mi padre se fue. Su voz sonaba derrotada, pero trató de mantener ese tono de falsa dulzura que tanto detestaba. Me preguntó si podíamos hablar, que necesitaba entender lo que estaba pasando. Yo le dije que no había nada que entender, que después de toda una vida tomando decisiones sin consultarnos a nadie, ahora le tocaba recibir las consecuencias. Que cada vez que nos dijo que ella sabía lo que era mejor sin escuchar a nadie, había sembrado el abandono que ahora cosechaba. Me colgó sin responder. Nunca más volvió a llamarme. Los rumores en el vecindario empezaron a extenderse con más fuerza. Ya no eran solo chismes vagos. Eran historias concretas. Gente que comentaba que la habían visto sola en misa, que ya no organizaba los almuerzos de los domingos, que parecía haber envejecido de golpe. Lo más triste, o lo más poético, según se vea, es que los mismos que antes le besaban la mano en cada evento social, ahora pasaban a su lado sin detenerse. Una de las mujeres más cercanas a ella, que había sido su compañera de rezos y su cómplice en las críticas hacia otras familias, le dio la espalda públicamente durante una reunión comunitaria. Le dijo frente a todos que no tenía autoridad moral para hablar de valores. Fue humillante. Pero fue también lo más justo que he visto en mi vida. En medio de todo esto, mi madre cometió su último intento desesperado por recuperar algo de dignidad. Me envió una carta escrita a mano, porque sabía que un mensaje por celular no lo leería, en la que trataba de justificarse con el argumento más miserable que podía usar, que yo no tenía derecho a juzgarla porque, si ella no me hubiera tenido, yo no existiría. Decía que lo había hecho por amor, que su relación con el otro hombre había sido un escape momentáneo en una época de oscuridad, y que nunca imaginó que aquello tendría consecuencias tantos años después. Que si yo era feliz, era gracias a ella. Que, en el fondo, todo había salido bien. Rompí la carta en 4 partes y la tiré a la basura sin terminar de leerla. Porque no. No todo había salido bien. No había ningún mérito en crear una vida para luego manipularla desde la cuna. Y si ella creía que la maternidad le daba licencia para mentir, destruir y luego pedir comprensión, entonces no había entendido absolutamente nada. El verdadero golpe, sin embargo, vino semanas después. Recibió una notificación legal con la resolución final de la división de bienes. La casa quedaba a mi nombre como administrador legal. Ella podía permanecer allí por un tiempo, pero solo bajo condición de mantenimiento básico. No podía alquilar habitaciones, no podía vender mobiliario, no podía hacer reformas, y todo gasto debía ser autorizado. La propiedad ya no era suya. Era solo el lugar donde sobreviviría hasta que decidiera mudarse o la desalojaran legalmente. No tenía a dónde ir. Mis hermanos, tan adulados por ella durante toda su vida, se desentendieron del asunto. Uno vivía en el extranjero, y el otro simplemente se excusó diciendo que no podía cargar con dramas de adultos. Irónicamente, los mismos hijos que ella siempre defendió sobre mí ahora la ignoraban sin remordimiento. Y así, mi madre, que había gobernado esa casa con puño de hierro, que había decidido quién comía qué, quién se sentaba dónde, y quién valía más dentro del núcleo familiar, terminó dependiendo de la buena voluntad del hijo que siempre despreció. No porque yo quisiera verla sufrir, sino porque entendí que la única forma de romper verdaderamente su poder era quitarle lo que más le importaba, la autoridad. La última vez que la vi, estaba sentada en el comedor, con las luces apagadas, sin televisión, sin música, sin visitas. Comía en silencio, como una figura fantasma. Y por primera vez, me miró sin soberbia, sin altanería. Solo con resignación. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Porque el perdón, como la verdad, también tiene fecha de vencimiento. Y el suyo había expirado hacía mucho. Actualización final. El tiempo, cuando uno actúa con intención y constancia, se vuelve aliado.
Durante años creí que la justicia era un acto inmediato, un estallido que todo lo cambiaba en un instante, una verdad revelada que reordenaba el mundo a tu favor. Pero lo que aprendí en estos 2 años es que la verdadera venganza, la que se disfruta sin culpa, no se da con gritos ni con escándalos. Es un trabajo quirúrgico, paciente, donde cada decisión arranca una capa más de la farsa construida, hasta dejar a la otra persona desnuda ante su propio reflejo. Eso fue lo que hice con mi madre. No la destruí con violencia, no la insulté, no la humillé públicamente más allá de lo necesario. Solo me limité a retirarle, una a una, todas las muletas con las que se sostenía, su mentira, su poder, su fachada social, su control económico, su influencia emocional. Le quité todo lo que nunca mereció tener. Y lo hice en silencio, con precisión, con firmeza. La casa donde ella vivía, que legalmente ya me pertenecía, dejó de recibir mantenimiento. No porque yo fuera cruel, sino porque ella se negó a cumplir los términos del acuerdo legal. No atendía a los técnicos, no respondía a las solicitudes de supervisión, y encima acumulaba deudas por servicios básicos que no pagaba, convencida, o simplemente obstinada, en que nadie se atrevería a hacerle nada. Me tomó tiempo, pero finalmente inicié el proceso para desocuparla legalmente. Le ofrecí, a través del abogado, la posibilidad de mudarse a un apartamento modesto, con un pago de renta por un año cubierto por mí como último gesto de respeto. No respondió. Ignoró todo. Se encerró. Fingió que aún tenía la autoridad de antes. Pero los días siguieron pasando, y el proceso avanzó sin interrupciones. En la última notificación oficial, le dimos un plazo de 30 días para entregar voluntariamente la propiedad. No lo hizo. Cuando el oficial de justicia llegó con la orden firmada, mi madre ni siquiera discutió. Solo estaba allí, sentada en la sala, rodeada de cajas a medio empacar, como si no hubiera tenido la fuerza para resistirse. O peor, como si en el fondo supiera que no le correspondía quedarse. Se fue con 3 maletas y una caja llena de papeles. No sé a dónde exactamente. Según supe por una de las pocas amigas que aún le hablaban, más por lástima que por otra cosa, fue a vivir a una pieza alquilada en una casa compartida con 2 señoras mayores. No tiene visitas. No recibe a nadie. Apenas habla con mis hermanos, quienes siguen desentendiéndose de todo lo que implique compromiso o consecuencia. Al final, fue ella quien los crió para ser así, egoístas, cómodos, desvinculados. Y ahora prueba la receta de su propia pedagogía. De la madre que decía que los sacrificios eran solo suyos, pero que nunca supo distinguir entre dar y controlar. La ironía es que yo, el hijo que nació de un error que intentó maquillar como un milagro, terminé siendo el único que se quedó a ver su caída. Por mi parte, mi vida se reordenó de una forma que ni yo mismo esperaba. Terminé mis estudios, inicié un negocio pequeño con la ayuda de mi padre antes de que se retirara por completo, y logré estabilizarme. Hace un año me comprometí con alguien que conocí en uno de los peores momentos emocionales de mi vida, pero que tuvo la paciencia de quedarse, de reconstruirme sin apuro. Vivimos juntos, no muy lejos del barrio donde crecí, pero en una zona donde ya nadie conoce el apellido de mi madre. La casa, aquella donde crecimos, fue renovada por completo. Tiré abajo todo lo que ella había elegido con su gusto autoritario. Puse paredes nuevas, decoraciones nuevas, colores que ella odiaba. Cada cambio fue una liberación. Pintar de blanco esa cocina oscura donde tantas veces me humilló fue, sin exagerar, uno de los actos más íntimos de sanación que he vivido. En esa casa, ya no hay espacio para su sombra. A veces me preguntan si no me duele todo lo que pasó. Y sí. Me dolió mucho. Pero ya no me duele. Porque entendí que no todo lo que se rompe se repara. Y no todo lo que se da merece ser devuelto. Mi madre me dio la vida, sí. Pero también me la hizo cuesta arriba. Y eso no se borra con cartas manipuladoras ni con frases vacías disfrazadas de espiritualidad. No se sana con nostalgias selectivas ni con arrepentimientos postergados. Se enfrenta. Se atraviesa. Y luego, se supera. Como hice yo. Hace unas semanas, recibí una nota simple, sin remitente, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Decía solo, ¿alguna vez vas a perdonarme?
No respondí. Ni lo haré. Porque el perdón no es una obligación. No es un trofeo que se le da a quien nunca hizo nada por merecerlo. Mi madre eligió cada paso que la llevó a su soledad actual. Y aunque no le deseo sufrimiento, tampoco haré nada por aliviarlo. Porque mi paz no nació de reconciliarme con ella, sino de dejar de necesitarla. Y esa, al final del día, fue mi verdadera venganza, convertirme en todo lo que ella quiso controlar, pero sin deberle nada. Absolutamente nada.